Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria. Quiero respirar tu aliento, conocerte en lo secreto, y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre. Venías lo que tú quieras, será tuya hasta que vuelvas. Mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria. Quiero respirar tu aliento, conocerte en lo secreto, y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre. Venías lo que tú
adoramos, te bendecimos. Tú eres nuestra justicia, Señor. Tú eres nuestra justicia, Jesús. Tú eres nuestra justicia, Señor. Tú eres nuestra justicia, mi Señor. Bendecimos tu nombre. Te miramos, Señor. Te miramos, Señor, con corazones sedientos, Señor, porque tenemos necesidad de ti. Tenemos hambre, Señor, porque en nosotros, Señor, hay una necesidad que solo tú puedes saciar. Solo hay un lugar en nuestro corazón, Señor, que tú puedes alcanzar. Tú eres, Señor, la santidad. Tú eres el amor. Tú eres la paz. Tú eres, Señor, nuestra única salida, Señor. Tú eres el único que nos puede socorrer, Señor, en momentos de angustia. Tú eres el único que conoce, Señor, la necesidad de nuestra alma. Tú eres el único, Señor, que nos mira, Señor, que nunca apartas tu mirada de nosotros. Te amamos, Señor. Damos gracias porque tú nunca nos has abandonado, Señor. Justicia nuestra. Miramos hacia los cielos, Señor. ¿A dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde más iremos, Señor, si solo tú eres la puerta, Jesús? ¿A dónde más iremos, Señor, si solo tú, Señor? Solo tú eres digno de toda la gloria. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios 1:30. Vamos a orar por el pastor. Entramos ante tu trono, Señor, de misericordia y de amor. Te damos gracias por la obra que tú has hecho en nuestro pastor. Gracias por su salud y gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, en su vida hasta el día de hoy. Gracias por su ministerio y yo te pido que tú lo bendigas, que tú guardes su familia, que tú guardes sus fuerzas, Señor, renovándolo, Señor, y dándole comida, Señor, para que él camine, Señor, con fuerza, Señor. Dale el aliento de tu espíritu para consolarlo, Señor, en todas sus debilidades. Gracias por su vida y gracias por el ejemplo, Señor, que tú has hecho de él para con nosotros. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Gracias por su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, no en teoría, sino de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, Señor, germine vida en nosotros, que nosotros podamos entender las profundidades de quién tú eres. Queremos saber, Señor, cuán grande es tu amor para nosotros, Señor.
Las palabras no pueden describirlo, Señor. Ni leer la letra de la Biblia lo puede describir, Señor. Solo tú, la revelación de tu Espíritu, Señor, nos puede enseñar, Señor, las profundidades de tu corazón y de tu mente, Señor. Solo tú, Señor, nos puedes traer al pleno conocimiento de quién tú eres, Señor. No tenemos conocimiento, Señor, si no es por ti, Señor. Tú eres el único que puedes alumbrar nuestra mente, nuestro entendimiento, abrir nuestros corazones para recibir tu palabra. Entramos aquí, Señor, ante tu presencia con manos vacías, porque no tenemos nada que ofrecerte, Señor, sino solo nuestra fe. Y por ti, Señor, somos justificados. Gracias, Señor, porque tú has preparado un camino para que nosotros seamos hallados justos. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejaste y siempre estarás con nosotros para todos los que confían en ti. Bendice a toda alma que está aquí en esta noche. Abre, Señor, nuestro entendimiento para conocer cuál es tu perfecta voluntad en nuestra vida, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. Gracias, Señor. Toca los corazones, Señor. Solo tú sabes nuestra necesidad. Háblanos y salva las almas, Señor, que no te han conocido. Y renuévale la fuerza, Señor, a los que caminan contigo, Señor. Que nuestra fe no se debilite, Señor. Guárdanos, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre tuyo. Gracias. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Hermanos, 1 Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ese versículo ahí, Pablo le quiere decir algo a los corintios y él le quiere transmitir algo que él ha conocido y él ha experimentado, y él quiere que ellos lleguen a ese conocimiento que él ha llegado a probar, y él lo quiere impartir hacia ellos. Pero ese versículo tiene muchas cosas, pero hoy yo quiero hablar de la justificación. Yo quiero hablar de lo que quiere decir justificación, porque muchos de nosotros llevamos tiempo caminando con Dios y lo entendemos en teoría, pero la revelación de la profundidad de lo que eso es produce en nosotros algo que uno ve a Pablo, como él hay veces se gozaba después de ser azotado. Él cantaba en la cárcel cuando estaba en lo que cualquier hombre mira la peor posición que alguien puede estar. Él tenía un conocimiento del Señor que producía adentro de él algo que uno dice: ¿cómo este hombre mira a Jesús? ¿Cómo será su perspectiva en cómo él mira al Señor, que puede gozarse de una manera que nadie lo ha encontrado, ese tipo de gozo? Y a veces uno se debe de preguntar: ¿cómo es que Pablo pensaba en Jesús cuando él lo miraba? Cuando él meditaba en el Señor, ¿cuál era su meditación cuando él veía a Jesús? ¿Cómo era que él veía al Señor? ¿Con qué ojos, con qué corazón y con qué perspectiva él entendía lo que el Señor era para él? Y él le quiere decir a esta gente que por él, el versículo 30 primero empieza diciendo: mas por él estáis en Cristo, hablando de Dios. En otras palabras, nosotros estamos en el Señor no por nuestra voluntad, no por nuestras fuerzas, no por tu obediencia. Tú estás en el Señor por la voluntad del Padre, y por él tú estás en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación. Justificación quiere decir cuando Dios nos ve a nosotros completamente. Es como que Jesús es para ti una capa invisible, hermanos, que cuando tú estás hallado en él, ninguno de tus pecados, ninguna de tus faltas,
ninguna de tus debilidades Dios las ve. Justificado es completamente ser declarado absuelto de pecado, no solo de la culpa del pecado, pero de la penalidad del pecado, siendo restaurado como justo en los ojos de Dios. Porque nosotros, cuando vemos cuántos seres humanos hay en el mundo, tú vas a ver diferentes posiciones, tú vas a ver gente que tiene diferentes carreras, tú vas a ver gente que tiene diferentes razas, tú vas a ver gente que tiene diferentes lugares donde viven, diferentes nacionalidades, pero una cosa que todo el mundo tiene en común es que en ninguno de nosotros mora el bien. Y muchos creyentes, yo quiero traer esto porque yo llevo 6 años caminando con Dios, y muchos jóvenes, pero no solo los jóvenes, pero la gente mayor. Hay veces nosotros llegamos a Jesús viendo a la cruz y nosotros vemos su sacrificio y su sangre redentora que nos atrae a Él, pero después de empezar un caminar con Dios, nosotros le fallamos en una área o en otra y nos sorprendemos en una manera que hay veces nos hace sentir como que si Dios ha parado de amarnos a nosotros porque nosotros le fallamos en una área, al punto que a nosotros hay veces nos quitan las ganas de orar o de buscar de Él o de venir a la iglesia porque decimos le fallé a Dios, y lo vemos a Él como que si Él ha parado de amarnos a causa de nuestra obediencia, si es que le fallamos en una área o la otra. Pero justificación quiere decir que aquí Pablo le quiere decir a esta gente que Él es para ti tu justificación. Hay gente que tú le hablas en la calle y cuando tú le dices ven al Señor, Él te ama. Cuando yo esté preparado, yo iré. Pero aunque tú no seas un creyente o aunque tú seas un creyente, aún siendo creyentes, hay gente que camina y siempre se sienten condenados, siempre se sienten que son insuficientes, siempre miran el bien, buscando el bien adentro de ellos, pero nunca lo vamos a hallar, porque eso es una de las cosas que tenemos todo ser humano en común, que el bien no mora en ninguno de nosotros, sea que tú seas un judío o un fariseo, o sea que tú hayas predicado por 20 años, lo que nos hace a nosotros justo en los ojos de Dios, que Él te mire a ti sin ninguna falta, sin ningún pecado, es ser hallado en Jesús, porque Jesús es para ti tu justificación. Jesús es para ti tu capa invisible, que cuando Dios te mira a ti no mira tus pecados. El momento que nosotros nos apartamos de Él, nosotros tenemos la penalidad de los pecados sobre nosotros. Por eso dice el justo por la fe vivirá, porque nosotros somos justificados por la fe, venimos por la fe, y cada día que vivimos en la fe, y esa fe nos viene a nosotros, a la cuenta de nosotros como justicia, haciéndonos justos delante de Dios. Por eso no es vine ahora a Jesús, creí en Él ahora, pero tú tienes que creer a Él mañana y mañana y mañana y mañana hasta el día que tú llegues al cielo, porque mientras tú seas hallado en Él, Él es para ti tu justicia. Apartado de Él nada puedes hacer. Por eso Él dice, permaneced en mí y yo en ti. Fuera de mí tú no puedes hacer nada. Lucas 17:1 dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vengan. La palabra dice que es imposible, que tú no vas a tropezar. Aquí tú puedes ser un cristiano por 15 años, por 20 años, tú puedes orar todo el día, tú puedes leer la Biblia todo el día, pero de que tú vas a tropezar en una área o la otra, dice la Biblia que es imposible que tú no tropieces. Muchos jóvenes que han sido jóvenes, que la semilla ha llegado a su corazón, pero no han tenido raíces profundas en el Señor. El momento que tropiezan, se sientan culpables, es como que es una sorpresa que no conocían adentro de ellos y ya se sienten culpables. Dicen, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia como un hipócrita? ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia si le fallé a Dios? Porque el diablo no solo nos tenta y nos causa tropezar, pero él te acusa y te apunta el dedo y te dice, tú lo que eres, ¿para qué tú vas a orar
si acabas de fallarle a Dios. Pero por eso esta profundidad es bien importante entender que la justicia no es por tu obediencia o por lo que tú haces. Dios no te ama por todo lo que tú haces por Él. Dios te ama cuando tú eres hallado en Cristo. Él es para ti tu justificación. Cuando yo empecé a caminar con Dios, es como que yo entré en un camino y me dicen, este camino aquí tiene 80 millas. El primer paso, los primeros 5 pasos que yo di desde estar convertido, yo tropecé y caí en un hueco que yo no quería estar en ese hueco. Y en ese hueco yo quería salir y no quería estar ahí porque yo había conocido a Dios. Yo sé que hay un infierno, yo sé que hay un cielo, pero yo sé que ser hallado en Él es la única manera que yo seré justificado de todos mis pecados. Y fuera de Él, en ese hueco yo estaba y yo trataba de salir. Pero la palabra dice que esto no es del que corre, esto no es del que puede, esto no es del que tiene fuerza, pero esto es de Dios que tiene misericordia. La palabra dice, entra al trono de la gracia. En inglés dice, enter the throne of grace with boldness. Entra al trono de la gracia con completa seguridad para hallar el oportuno socorro. Entrar a la presencia de Dios para encontrar misericordia cuando tú tropieces o cuando tú falles es lo más importante que un creyente pueda aprender a hacer, porque es lo que nos va a llevar lejos con Dios. Porque cuando el diablo, tú tropiezas y fallas, lo primero que el diablo hace así, y cuando coge ventaja es cuando nos acusa. Pero cuando nosotros aprendemos a entrar al trono de la gracia y hallar la gracia que viene de parte de Él y decimos, Señor, te fallé, pero tú eres mi justicia, fuera de ti no soy nada, en mí no mora el bien, yo te necesito a ti, te fallé, Señor, ten misericordia de mí, confieso mi pecado ante ti, Señor. Y cuando viene la paz sobre ti, tú entiendes de que esto no es por tus fuerzas, ni esto es por tu obediencia, ni esto es porque tú eres bueno o porque tú eres malo. Nadie es justificado por el bien que mora en Él, porque nunca lo vas a encontrar. Hay gente que busca y busca y busca y siempre están desanimados, decepcionados, siempre se sienten condenados. Nunca tienen la libertad de la salvación porque siempre se sienten como que no están haciendo suficiente para alcanzar el favor de Dios. Y el favor de Dios no lo ve en nosotros, porque si tú crees que tú eres malo, Dios te conoce a ti miles y miles de veces mejor que tú mismo. Y si tú piensas que en ti no mora el bien, el Señor sabe que en ti no mora el bien. Y Él no espera de ti nada, sino que tú creas. Porque dice, el justo por la fe vivirá. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Nosotros somos justificados por la fe. Él es para ti tu justificación. Él es para ti tu capa, que cuando tú estás hallado en Cristo y Él te mira, y Dios te mira a ti, Dios te mira a ti sin culpa y sin condenación y sin culpa de la penalidad de tus pecados, porque Él ve la justicia de su Hijo. Yo quiero que abran la Biblia al Salmo 73. El Salmo 73 dice en el versículo 1, este salmo fue escrito por un hombre que se llama Asaf. Y Asaf escribe así, y él dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este hombre viene a un reconocimiento de que sus pies por poco resbalaron, en el sentido que él tuvo envidia de toda la prosperidad, de todo lo que la gente estaba prosperando alrededor de él, de ver a todo lo que la gente tenía. Él tuvo la envidia, pero dice por poco, porque al final él vino a un reconocimiento. Y este fue el tropiezo de él. Este fue el tropiezo de él, envidiar
la prosperidad de otros, pero el tropiezo de él no fue el tropiezo que yo tuve, ni tampoco puede que sea el tropiezo que tú tienes. Pero este hombre tropezó en esta área, y el tropiezo de él no es el tuyo ni es el mío, porque cada uno de nosotros tenemos un caminar diferente. Imposible es que no venga el tropiezo, dice la Biblia. No es el mismo para ti que es el para mí, pero este hombre tropezó en ver la prosperidad de todos. Pues puedes estar en tu trabajo, tú puedes ver otro que coge una posición y la envidia le aflojó a él. Dice el versículo 2, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Pero si vamos a ir, bueno, voy a leer todo el Salmo, vamos a ir al versículo 25. Pero después de tener su corazón lleno de envidia, después de estar viendo la prosperidad de todos, después de que sus pies estaban resbalando porque no estaba permaneciendo en el Señor, mirando a todo el mundo alrededor de él, había algo en su corazón, así como puede que se nos levante algo en el corazón de cualquiera de nosotros, porque el bien no mora en ninguno de nosotros. Lo que le quiero decir es que el día que algo se te levante delante de ti, el día que tu corazón desfallezca, que algo se levante delante de ti, no te sorprendas por tu pecado. No te sorprendas por la carnalidad de tu ser, porque en nosotros no mora el bien. El versículo 25 dice, entonces él después de todo, él dice, por poco se deslizaron mis pies. Él dijo por poco porque él llegó a tocar tierra. En el versículo 25 él viene y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Él dice eso porque él estaba deseando los bienes de todo el mundo, pero él vino al reconocimiento que él dice, esta gente no están cubierta con la justicia de Dios. Esta gente, el fin del camino de ellos es la penalidad de sus pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y él vino a reconocer y ver que el fin de ese camino era muerte. Y él vino y él tocó tierra y dice, fuera de ti yo nada deseo. ¿Por qué? Entonces él dice, mi carne y mi corazón desfallecen, así como la carne mía en 6 años de caminar con Dios, y mi corazón ha desfallecido varias veces, hermano. Y así yo les puedo decir que el día que le pase a ustedes, si no que es que les va a pasar, confíen de que Dios no va a cambiar contigo, en el sentido de que Él no te ama porque tú lo obedeces, o Él para de amarte cuando tú lo desobedeces, ¿ve? Y esto no es una licencia para pecar. Pablo dice, vamos a pecar para que la gracia abunde. En ninguna manera. Yo creo 100% en la regeneración del Espíritu Santo. Y esto no es para pecar, pero estamos hablando específicamente de la justicia que viene a través de la fe. Y dice, mi corazón, el versículo 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El versículo 27 dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Por eso Pablo en el primer versículo que leímos dice, tú eres para mí. Tú estás primeramente en Cristo por la voluntad de Dios, y Jesús es para ti tu justificación. Estando en Él, ser hallado en Él, permaneciendo en Él, Él es para ti tu justicia. Tú estás libre de pecado, tú estás libre de la ira de Dios. Por eso el justo por la fe vivirá, porque el día que nosotros nos apartamos, por eso dice aquí, porque he aquí, el versículo 27, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Por eso para nosotros, aunque tropecemos, o en lo que sea que nosotros, los pies de nosotros se resbalen, o en cualquier hoyo que nosotros nos caigamos, o por lo más bajo que tú te sientas por el piso, tú dices, Señor, ten misericordia de mí, porque tú eres mi porción, tú eres mi roca. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Tú eres, Señor, mi roca. Tú eres la porción de mi corazón. Ten misericordia de mí, Señor, porque el diablo lo que quiere es acusarnos, y para que nosotros nos apartemos y nos sintamos culpables.
pero Él es para ti tu justificación. Y el versículo 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Él es nuestra esperanza y la justicia de Dios, ser hallado en Jesús. Dios primeramente es justo, segundamente Él es santo. Y la santidad de Dios, hermano, aunque tú quieras acercarte a Él, la única manera que nosotros nos vamos a pegar para sentir su presencia y su amor y que tú puedas caminar en la plenitud del conocimiento de quién es Él, es a través de la justicia de Dios. Ser hallado en Cristo como tu justificación es el único camino que nos va a acercar a nosotros, a Dios, aunque queramos, pero aunque tú quieras, aunque tú trates. Hay religiones que por sus esfuerzos oran 3 veces al día, caminan en sus rodillas, se sacrifican y se pegan y tratan de acercarse a Dios, pero Dios es santo y aunque Él quiere, Él es santo, y la santidad de Dios, hay una pared entre tú y Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el camino y nadie llega a la presencia del Padre si no es a través de mí. El único camino que nos acerca a nosotros a la presencia de Dios es a través de la justicia. Ser hallado en Jesús como tu justificación y como justicia tuya es la única manera que Dios, como el atributo de santo de Él legalmente puede acercarse a ti. Y es la única manera que nosotros vamos a caminar en la presencia de Dios. Por eso cuando nosotros pensemos en Él, cuando nosotros nos miremos a Él, ¿cómo es que nosotros lo vemos? ¿Cómo es que Pablo lo miraba? ¿Cómo es que él entendía quién era Jesús para él? ¿Cómo era que él se gozaba en el medio de sus sufrimientos? ¿Cómo era que él miraba a Jesús cuando él pensaba en Él? Él lo miraba y cuando él meditaba en Él, él sabía que Jesús era su justificación. ¿Por qué? Porque él entendía y apreciaba la justicia de parte de Jesús. Vamos a abrir Romanos 7:14. Y él apreciaba, hermano, la justicia que viene de parte de Dios, porque lo primero que uno tiene que hacer o llegar en un lugar de tu corazón para conocer y entender, no en teoría, pero en la profundidad de qué es lo que quiere decir la justicia que viene de parte de Dios. Primeramente tenemos que conocer quién somos nosotros. Tú tienes que conocer quién eres tú. Tú tienes que conocer qué es lo que hay en ti. Y más nunca vas a estar decepcionado, porque cuando tú te conoces a ti mismo, tú nunca vas a estar sorprendido cuando la carne de ti, cuando la carne tuya te sorprenda. Vamos a Romanos 7:14. Romanos 7:14, Pablo está entendiendo algo. Y Pablo usó su ejemplo porque él es alguien que fue usado por Dios, llegó a conocer a Dios. Dios lo usó, él escribió la mayoría de las epístolas que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. La vida de él está recordada aquí en la Biblia. Dios lo puso como un personaje en la Biblia, pero aunque él era un hombre que caminaba en el poder de Dios, en la profundidad del conocimiento de Dios, aunque él tenía todas las cualidades que lo cualificaban a él como ser aceptado delante de Dios en los ojos de todo el mundo que lo veía a él, porque él observaba la ley, él era irreprensible conforme a la ley. Él era circuncidado en el 8 días. Él tenía todo lo que alguien miraba y decía, este hombre tiene todas las cualificaciones que lo cualifican a él como aceptado delante de Dios. Pero él lo tiró todo eso por basura porque él entendió algo que tenía él y que lo tengo yo y que lo tienes tú y que lo tenemos todos nosotros. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago yo no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay momentos que tú vas a hacer algo, hermano, que tu carne va a ser más poderosa que el deseo que está en tu corazón, y tú le vas a fallar a Dios y tú vas a tropezar, hermano, porque dice, es imposible que el tropiezo no venga.
Este es un hombre usado por Dios poderosamente, pero él entendió y él dice con sus propias palabras: yo soy carnal, vendido al pecado. Y el versículo 16 dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque Dios es santo y la ley es la palabra de Dios, y todo lo que viene de Dios es perfecto y es santo, pero lo que no somos buenos somos nosotros. La imperfección no está en la ley de Dios, está en nosotros. Es lo que él ha llegado a entender. El versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En su corazón había una fuerza contraria entre su carne y entre el deseo de él. Él a veces, su carne lo empujaba a hacer algo y su corazón lo empujaba a hacer otro. Dice que la carne y el espíritu, estos dos se oponen. Y dice el versículo 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Lo que me ha más valido a mí en mi vida como caminar como un cristiano, hermano, es entender que yo, en mí, no mora el bien, hermano. Y si yo soy hallado en Dios, es por su misericordia. Y eso me ayuda a humillarme delante de Él y no entender de que tengo el favor de Él porque soy obediente, o porque vengo a la iglesia, o porque le doy un ray a alguien, o porque le doy comida a alguien que no tiene de comer. Nada de esas cosas me enaltecen a mí o a cualquiera de nosotros, o a Pablo, porque él entendía que aunque por todas las obras que nosotros hagamos, en nosotros no mora el bien, hermano. Nuestro corazón está vendido al pecado, y si somos hallados justos es porque el Señor es para ti tu justificación. Ser hallado en Él es lo que te hace a ti justo ante los ojos de un Dios con fuego y consumidor, que la ira de Él está sobre toda iniquidad, no porque Él es malo, pero porque Él es santo, y la santidad de Dios trae equidad, equilibrio a todo lo que está fuera de balance. Por eso Él trae juicio sobre el pecado. Porque no, el versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay una ley, hermano. Mira, este papel se cae porque se llama la ley de gravedad. Aunque yo haga esto 2000 veces, ese papel siempre se va a caer. Es una ley que mora en ti y mora en mí, que se llama la ley del pecado. Desde nuestro nacimiento esa ley mora en nuestros miembros, hermano. Yo quiero que entendamos esto para que nosotros aprendamos y valoramos lo que quiere decir la palabra cuando dice: Él es para ti tu justificación. El versículo 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Él amaba a Dios, hermano. Él lo quería con todo su corazón. Él no era un perverso que quería hacer el mal y practicar el mal. Él era un hombre sujeto a una ley que estaba en sus miembros, hermano. Y él amaba a Dios y quería servirle a Dios, pero hallaba esta ley adentro de sus miembros. El versículo 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fuera del Señor, fuera de la justificación que está hallada en Cristo. Ser hallado fuera de Él, hermano, nuestra carne nos va a llevar en rumbo a la muerte. Por eso hay que predicarle a las almas. Por eso para nosotros no hay otra opción. Sea en lo que tú tropieces, entrégale tu pecado al Señor, porque fuera de Él, hermano, tu carne, el fin de esa carne es muerte, hermano, es condenación. Aunque tú camines 20, 30 años con el Señor, uno permanece en Él por fe.
y nuestra fe nos es contada a nosotros como justicia. Pero en nuestros miembros hay una ley, hermano, que el fin de ese camino es muerte, sea quien tú seas, sea qué religión tú participas, sea de qué nacionalidad tú eres, sea de qué país tú vienes. Esa ley mora en todos los miembros de todos los seres humanos bajo el cielo. Por eso dice, debajo del cielo, sobre todo ser humano, solo hay un nombre en cuanto el hombre puede ser salvo, porque esa ley mora en todos los miembros de toda la gente que existen en la faz de la tierra. Y el fin de ese camino, hermano, esa ley en tus miembros te va a llevar a ti a la muerte. Por eso, aunque le fallemos en lo que fallemos o tropecemos en lo que sea, no dejemos que el diablo nos acuse o nos apunte el dedo o nos ponga para apartarnos, hermano, porque ¿a dónde más iremos si Él es nuestra justicia, hermano? ¿A dónde más iremos, hermano? Dice que el que se humilla y confiesa su pecado alcanza misericordia y se aparta. La palabra clave en ese versículo es el que se humilla, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Porque yo no estoy predicando pecar y ser perdonado y ir al cielo, hermano, porque yo estoy predicando que Él para ti es tu justificación, hermano. Aunque tú falles, aunque tú caigas en un hueco, aunque tú tropieces en una piedra, el Señor es tu justicia, hermano. Dios no te para de amar porque tú le fallaste, hermano. Si tú te humillas, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El versículo 23 dice, el 24, miserable, el 25 dice, gracias doy a Dios. Él entendió y aprecia. Mira este versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él le da gracias a Dios y aprecia a Jesús con toda la plenitud de todo su corazón, porque Él llegó al entendimiento de qué es lo que era Él. Y Él era un hombre vendido al pecado. Él era un hombre que por naturaleza es carnal, hermano, aunque en otra porción de la Biblia Él dice que conforme a la ley Él era irreprensible, pero eso no quiere decir que en su corazón Él era perfecto, hermano. Él era un hombre que combatía con la ley de pecado en sus miembros. Y lo que quiero decir es que en nosotros no mora el bien. Y si no es por la justicia que nosotros recibimos, dice, Él es para ti tu justificación. Ser hallado en Él para nosotros vale más que todas las riquezas de toda la gente que tenía. Por eso Asaf, él llegó a entender que él le envidió a todo el mundo, pero al final él llegó al reconocimiento que dice el fin del camino de esta gente. Léanlo cuando puedan con calma, el Salmo 73. Él llegó al reconocimiento que dijo, el fin de este camino es muerte, mas el camino, yo estoy justificado en Dios. Él es mi porción, Él es mi roca. Por eso, aunque sea lo que sea, sobre toda la riqueza que nosotros podamos ver, sobre todo lo que nos rodee, sobre todas las cosas, hermano, lo que más vale es la justicia que nosotros tenemos ante Dios. Porque es cuando nosotros somos hallados ante Dios, justos, sin culpa, sin condenación de la penalidad de todos nuestros pecados, libre de la ley del pecado que nos lleva a la muerte, que mora en nuestros miembros. Vamos a abrir la Biblia a Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3 dice, y aquí Pablo otra vez está hablando porque hay judíos que están infiltrándose en el cuerpo de Cristo y querían añadirle a la gracia de Dios un poquito de gracia, un poquito de obras, y le quería añadir a ellos que se circuncidaran, le querían añadir a ellos cosas que observaban en la ley, de lo que comían, de las fiestas, de las cosas que eran justicia conforme a ellos, pero era justicia que ante los ojos de Dios
era como trapo de inmundicia, porque eso no llegaba a ganarle el favor de Dios. Entonces en Filipenses 3:3 viene y le dice, porque nosotros somos la circuncisión. Está hablando en contra de esta gente que conforme a su carne ellos eran judíos de nacimiento, pero él les responde a ellos, a lo que ellos estaban haciendo, y con toda autoridad él dice, lo de la circuncisión no son los que son de nacimiento o los que se circuncidan la carne o los que observan la ley. Nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Él entendió a desligarse de confiar en Él mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se les digó? Porque Él entendió que en Él no había ningún bien. Él entendió que había una ley en Él que lo iba a llevar a la muerte. Él no confiaba en nada de parte de Él. Su totalidad, su dependencia, su fe, el ancla de su vida era Jesús, porque lo más principal es entender que en ti no mora el bien y fuera de Él tú vas en camino a la muerte. Por eso Él vino a decir, no teniendo confianza en la carne. Y después de ese versículo, desde el 4 al 8, Él sigue diciendo cosas que para Dios, en los ojos de Dios, lo cualificaban a Él como ser acepto delante de Dios. Él va y da un pequeño testimonio diciendo, yo soy nacido de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín dice, mira, lo vamos a hacer, el versículo 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, porque esta gente, y aquí él está hablando en la carne en el sentido que estos judíos se justificaban por medio de sus obras con la observación de la ley. Entonces eso es algo que uno hace justificándose con los medios de Él. Y Él dice, si alguien se puede justificar con la justicia de hombre, en otras palabras, si alguien, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces todas estas cosas son cosas que en los ojos del hombre lo cualificaban como un nacido hijo de Dios, una raza pura de algo que le pertenecía a Dios. Y él dice, yo soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Él lo dice porque la tribu de Benjamín cubría un terreno que ahí estaba la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad de Dios. Y era un tribu que los judíos que eran de esa tribu eran bien orgullosos de parte de esa tribu. Y él lo dice como algo que era de gran valor en los ojos de los hombres. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él amaba a Dios porque por algo lo hacía. Él lo hacía para alcanzar el favor de Dios. Él lo hacía con sus propios esfuerzos porque en su mente él pensaba que estaba haciendo el bien y él quería agradar a Dios y él perseguía a la iglesia. Y él dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Eso quiere decir que él estaba libre de pecado? No, en ninguna manera. Pero conforme a la ley, en los ojos de los hombres, no había nadie que le apuntara el dedo, que lo podía señalar a él, porque él era irreprensible y guardaba todos los rudimentos conforme a la ley. Pero en él había una ley que se llamaba la ley del pecado. En él moraba algo que era contrario a la voluntad de Dios. Había una batalla dentro de él que los hombres no podían ver con el ojo natural, pero él lo conocía. Y en él, aunque él hacía y perseguía a la iglesia, y él era todo lo que en los ojos de los judíos era irreprensible, en él había una inquietud, en él había algo que no lo dejaba descansar, porque en él había algo, un esfuerzo para ganar el favor de Dios. Pero no fue hasta que Cristo fue revelado en él que de verdad su alma descansó en una plenitud que ya él paró de obrar. Porque ahora él dice, ahora por primera vez he sido considerado justo delante de Dios. Por primera vez, después de todos mis esfuerzos, de todas las cualificaciones que yo tenía, ahora es que yo he ganado el favor de Dios. Ahora es que yo soy hallado aceptable delante de Dios, no teniendo mi propia justicia
que es conforme a la carne. Por eso Él dice, el versículo 7, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo botó todo lo que conforme a los ojos de los hombres lo justificaban a Él delante de Dios. Él lo botó por basura, porque ninguna de esas cosas le hallaban gracia delante de Dios. Ninguna de esas cosas lo acercaban a la presencia de Dios. Por los méritos del hombre, por los méritos de tu carne, por todo lo que tú hagas, tú nunca vas a hacer lo que Dios, llegar a la plenitud de lo que es aceptable delante de Dios. Entonces dice versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, lo tiro todo por basura. Para mí, todas estas cosas que yo tengo no me aprovechan nada. Por gusto las tengo, por gusto las he hecho. ¿Por qué? Por la excelencia. ¿Por qué lo voto? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir ganar a Cristo? Ser hallado en Él. ¿Por qué tú quieres ser hallado en Él? Porque Él es para mí mi justificación. Ser hallado en Él es ser hallado perdonado, libre de la penalidad de la ley del pecado que me lleva a la muerte dentro de mí. Ser hallado en Él es mi justicia delante de un Dios santo. Lo más importante en los ojos de Él es ser hallado en Él. No era tanto el predicarle a todo mundo, ganarle las almas, porque si Él lo hubiera hecho sin ser hallado en Dios, Él fuera culpable de todas las penalidades de sus pecados. Lo que lo justificaba a Él delante de Dios era su posición en Cristo. Lo más importante, lo principal, lo que producía gozo en el corazón de la profundidad de Él, era ser hallado en Cristo como mi justificación. Por eso Él dice: Él es para ti tu justificación. No que en ti mora el bien, sino que en la posición que tú tienes en Él, Dios te mira a ti sin culpa, sin pecado, como que si tú nunca hubieses pecado. Eso vale más que todos los tesoros en esta vida. Por eso cuando veamos al Señor y nosotros nos enfocamos en Él y nosotros lo miremos con los ojos que nosotros lo miremos, que nuestro corazón lo mire a Él, lo mire a Él como la justicia nuestra. No como el bien mora, no como que si el bien mora en nosotros o hemos alcanzado el favor de Él por nuestra mucha obediencia o nuestras muchas oraciones, sino porque Él es para nosotros nuestra justificación. Entonces dice: y ser hallado en Él. Entonces el versículo 9, Él lo concluye, porque Él empieza el primer versículo del capítulo 3, Él dice: por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. Gozados en el Señor. Él empieza ese capítulo. Pero ¿por qué tú estás feliz? ¿De qué tú te estás gozando, Pablo? ¿Por qué tú estás tan feliz? El versículo 9 dice: yo estoy feliz porque yo estoy hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo estoy feliz porque yo nunca pude ser hallado con todos mis esfuerzos, con todos mis hechos, con todo lo que yo era, con el nacimiento mío judío, con mi posición en la tribu de Benjamín, con mi posición circuncidado y hebreo y fariseo, irreprensible conforme a la ley. Lo tiro todo esto por basura para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia conforme a todos esos méritos que nunca me acercan a Dios, pero teniendo la justicia de Dios que viene a través de la fe. A Dios le ha placido justificar al hombre por la fe. A Dios le plació hacerlo así. Él no te pide que cojas 80 millas o que pintes 90 casas o que hagas miles de cosas. Él te pide a ti que tú creas y tu fe te es contada para ti como justicia. Por eso Él se gozaba, por eso Él era feliz, por eso Él, aunque le hicieran lo que le hicieran, Él se gozaba en el Señor, porque toda su vida Él trató de alcanzar, y por primera vez Él alcanzó
La justicia que viene de parte de Dios, que viene por la fe. Y esto Él lo entendió. ¿Y qué es lo que quiere hacer Él? Él lo quiere transmitir a este pueblo, porque estos eran creyentes. Él está hablando a creyentes en esta epístola y en la epístola de Romanos. Y siempre que Él escribe, Él está escribiendo a gente que creen en Dios. Pero hay gente que, aunque creen en Dios y son pueblo de Dios, no han entendido la profundidad de esto. Y Él la tiene y Él la quiere impartir a ellos para que ellos conozcan cuál es la profundidad de verdaderamente ser hallado justificado por la fe y descansar de que todas tus culpas y todos tus pecados completamente han sido perdonadas. No porque en ti mora el bien, porque la ley del pecado que nos lleva a la muerte mora en cada uno de nosotros, pero porque tú has creído en Él y tu fe te ha sido contada para ti como justicia, siendo aceptable delante de un Dios santo. Entonces, hermano, yo quiero que nosotros, dice el Salmo 32:1, no tienen que ir, pero lo voy a leer. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, hermano, cuando Dios nos mira a nosotros y todas las veces que le hemos fallado, todos los tropiezos que hemos tenido, todas las piedras que nosotros hemos chocado, todos los huecos en cual nosotros hemos caído. Bienaventurado el hombre cuando Dios no lo culpa de ninguna iniquidad. Eso es digno de gozarse y tener felicidad, porque Él es para nosotros nuestra justificación, no porque nosotros somos buenos, sino porque Él es nuestra justicia. Romanos 4:3 dice: alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos 4:3 dice: porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por eso dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano. Y yo, can we minister a little bit? Yo quiero cantar una canción. Y va a ser una canción de felicidad, porque nosotros en otros tiempos estábamos muertos en pecados. Nosotros, aún caminando con el Señor, le fallamos a Dios. Pero Dios ha preparado para nosotros un camino. Y Él es nuestra porción y Él es nuestra justificación. Yo le voy a pasar a los músicos, porque vamos a cantar un corito que a mí me gusta. Y dice: cuando los ríos del agua llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios. Pónganse de pie, hermano, y vamos a cantar un himno, un cántico, un corito de felicidad, porque Él es para nosotros nuestra justificación, y en Él somos hallados libres de la culpabilidad de nuestros pecados, libres de la condenación, de la ira de Dios que está sobre todo que practica la iniquidad. Él ha sido para nosotros justicia. Aleluya. Las aguas del río cuando llegó a la mar, así las aguas del río cuando llegó a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora, aleluya. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar,
así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Y ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, Ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, Ahora sí salvo soy, y ahora siento el poder, de la presencia de Dios. ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora siento el poder De la presencia de Dios. y ahora siento el poder, De la presencia de Dios. y ahora siento el poder, De la presencia de Dios. y ahora siento el De poder, la presencia de Dios. y ahora siento el poder, De la presencia de Dios. y ahora siento el poder de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ahora sí salvo soy. Ahora sí libre soy. Ahora sí siento el poder de la presencia de Dios. Gloria a Dios, justicia nuestra. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos. Yo voy a decir algo bien serio porque la profundidad del corazón solo la conoce Dios. Y solo Dios sabe quién verdaderamente es hallado en Él. Quién verdaderamente es justificado ante los ojos de Él. Tú le puedes decir a cualquiera lo que tú quieras. Tú puedes tener una apariencia ante todo el mundo, pero la profundidad del corazón la conoce Dios. Y esto es serio porque ser hallado en Él es tu justificación. Es la aprobación que Dios tiene librándote a ti de la culpa de tus pecados. Porque en ti y en mí, en todos nosotros, mora una ley que se llama la ley del pecado. Y el único que te puede librar de esa ley a través de la ley de su Espíritu es Jesús, y tu fe en Él es lo que te cuenta a ti por justicia. Tú nunca vas a ganar el cielo por tus méritos ni por tus obras. Dios ha establecido el camino a través de la fe. Y yo voy a decir algo porque solo a lo mejor ni tú lo sabes, pero Dios te conoce. Y el que quiera ser hallado en Él en esta noche, el que quiera ser justificado a través de la propiciación que Dios ha establecido para librarnos de la ira de Él sobre todo pecado, es el nombre de Jesús. Y yo hago este llamado, hermanos, el que quiera confesar sus pecados, el que quiera tomar un acto de fe y ser justificado y caminar afuera en esta noche completamente libre de todo pecado, yo voy a decirle, hermanos, el que quiera venir adelante puede pasar adelante.
El que quiera confesar sus pecados y humillarse delante de Dios, el que quiera ser perdonado y justificado, yo le voy a pedir que pasen adelante. Y si les da pena, porque todo el mundo siempre está consciente de lo que la gente piensa. Si tú eras el único que pasarías, tú a lo mejor piensas, yo seré el único que subirá, todo el mundo me va a ver. Ahí mismo en tu silla tú puedes decirle al Señor con lo más profundo de tu corazón: Señor, en mí no mora el bien, en mí no mora el bien, pero yo creo en ti, Señor, de que tú muriste por mí. Yo creo en ti de que tú eres mi justicia, Señor. Yo creo en ti, confieso tu nombre como mi Señor. Límpiame con tu sangre, Jesús. Perdóname mis pecados, Señor, y ayúdame a aprender a vivir por fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Yo les hablé de parte de lo que yo he vivido hasta el día de hoy, y yo solo estoy aquí, así como cualquiera que lleva tiempo con el Señor, por la misericordia de Él.